Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Gloria a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón mi manera de pensar. Por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6. Y aquí lo tenemos. Amén. Vamos a leer versículo número 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios viva para cada uno de nosotros. Amado Padre eterno, gracias te damos, te bendecimos y te adoramos, Rey mío y Señor mío. Mi alma te alaba y te engrandece. Padre, háblanos con esta palabra, que ella pueda alimentar nuestra vida, renovarnos, Señor, bendecirnos y fortalecer. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre. Amén. Pueden tomar sus lugares y vamos a estar enseñando estas lecciones doctrinales. Dice, los jóvenes cristianos
deben casarse en el Señor. La Biblia dice casarse en el Señor. ¿Qué significa casarse en el Señor? Tú eres una cristiana soltera, eres un cristiano soltero, y Dios te dice, cásate en el Señor. ¿Qué significa eso? Casarte en el Señor. Significa que te cases con una persona que también tenga al Señor en su corazón. Si tú tienes al Señor en tu corazón, tienes que casarte con una persona que tenga a Dios en su interior. ¿Por qué? Porque no va a haber comunión entre la luz y la oscuridad. Una persona que no tiene a Dios es muy diferente a la persona que tiene a Dios. Y esa diferencia tan marcada, tan radical, tan fuerte, tan extrema, va a originar que ese matrimonio no tenga la unidad, ese matrimonio no armonice. Y por lo tanto, una de las cosas que va a acontecer, que ese matrimonio ya está fracasado e irá de fracaso en fracaso, empeorando las condiciones entre el esposo y la esposa. Además de eso, si tú te casas con una persona que no tiene a Dios, que no tiene el amor de Dios, no tiene las virtudes cristianas que te garanticen la felicidad, la victoria, el buen trato, la pureza, la justicia, esa persona va a influenciar en tu vida negativamente y te va a convertir en un mal elemento, en una mala mujer, en un mal hombre, y vas a volver a convertirte en un hijo de las tinieblas. Entonces, cuando se une un hijo de Dios con una persona que no es hija de Dios, entonces, ¿qué va a originar? Que la hija de Dios convierta a la otra persona en hija de Dios. No, lo que va a ocurrir es lo contrario, que el hijo de las tinieblas o la hija de las tinieblas convierta al hijo de Dios a las tinieblas. Eso es lo más probable que acontezca. ¿Qué sucede cuando usted mezcla un recipiente de agua limpia con un recipiente de agua sucia? Lo junta los dos. ¿Qué va a pasar? ¿Que el agua sucia se va a limpiar o el agua limpia se va a ensuciar? El agua limpia se va a ensuciar. Entonces, eso es lo que pasa cuando usted se casa con una persona mala, maligna, que no tiene a Dios. Te va a ensuciar. Es muy difícil que ocurra lo contrario. Es cierto que ha habido casos muy remotos, muy pequeños en proporción, pero la mayoría de veces lo que ocurre es que la persona pecadora te cambie para mal y te dé una vida infeliz. Eso es lo triste. Una persona que no tiene a Dios miente, tiene vicios, no es honesta, no te respeta, no te valora, te engaña, te traiciona, te maltrata, es egoísta, es avara, tiene muchos defectos. Y peor aún si es drogadicto, si es una persona que practica actos delictivos, tu vida va a ser un infierno. Entonces los hijos de Dios se casan en el Señor. Amén. Casarse con inconversos
Un inconverso es una persona que no está convertida en cristiana. Es decir, en cristiana verdadera. Que se case un musulmán con un católico, eso va a ser un fracaso. Que se case un budista con un musulmán, eso va a ser un fracaso. Que se case un ateo con una persona que cree en Dios, eso va a ser un fracaso. Que se case un verdadero hijo de Dios con una persona que no es hijo de Dios, será un fracaso. Por eso Dios nos manda en su palabra diciendo que no podemos casarnos en yugo desigual. Amén. Un yugo desigual es pretender unir con una pieza, porque el yugo es una pieza, generalmente era de madera, que se colocaba en el cuello, por ejemplo, de los toros, para que los dos toros estén juntos. Le ponía esa pieza de madera o de metal, y entonces los dos toros estaban uno al lado de otro y caminaban juntos, andaban juntos. Entonces, si los toros tienen que arar, entonces los dos avanzan por la misma ruta y forman la misma línea. Amén. Entonces, ¿el yugo para qué sirve? Para unir, para juntar. El yugo se usaba y se usa para que dos animales estén juntos. Entonces, cuando uno habla de enyugar a una persona con otra, está hablando de vincularla, de unirla. Y uno de los yugos más fuertes que hay entre los seres humanos es el matrimonial. Por eso que se le dice a la pareja matrimonial el cónyuge. Cónyuge. Él es mi cónyuge. Ella es mi cónyuge. ¿No? Hay una unión conyugal entre esa persona y la que está a su lado. Quiere decir que están matrimoniados, casados, están unidos con el santo lazo del matrimonio. El matrimonio viene a ser el yugo. El matrimonio los une, los junta. Aleluya. Y cuando un hombre se casa con una mujer, ¿para qué? ¿Para que anden separados? No, para que estén juntos, para que vivan juntos, para que habiten juntos, para que duerman juntos, para que desayunen juntos, almuercen juntos, cenen juntos y estén el máximo tiempo durante el día juntos. Por eso que se han enyugado. Es verdad, por motivo de trabajo. Entonces uno tiene que separarse, porque uno trabaja en un lugar, el otro miembro del matrimonio trabaja en otro lugar. O uno sale a la calle a trabajar, el otro queda trabajando en casa, pero luego vuelven a juntarse. Y los matrimonios más unidos son los que tienen más tiempo juntos, mayor tiempo unidos. Esos son los matrimonios que van a ser más fuertes. Las parejas matrimoniales que tienen menos horas al día juntos, generalmente son matrimonios más débiles, porque en más acercamiento habrá más comunicación, más conocimiento, y eso va a redundar en más comprensión y armonía entre esposo y esposa. Alabado sea Dios. Entonces, cuando hablamos de yugo igual, estamos diciendo que se casa un hijo de Dios con una hija de Dios. Una persona que ama a Dios con otra persona que ama a Dios. Una persona que obedece la palabra de Dios con otra que obedece la palabra de Dios. Una persona que tiene virtudes cristianas en su vida con otra persona que tiene virtudes cristianas en su vida. Entonces va a haber
mayor cantidad de similitudes, y al haber más similitudes va a haber más comprensión. Una pareja matrimonial que tienen más similitudes, más cosas semejantes o iguales, van a armonizar mejor que las parejas que tienen menos similitudes. Entonces, para poder marchar juntos y andar juntos, es necesario tener un mismo sentir, tener un mismo parecer, tener las mismas metas, los mismos ideales, los mismos principios, la misma conducta. Y entonces se van a comprender y le va a ir bien. Es verdad que no existe pareja idéntica, no la hay. Ya del momento que uno se casa con una persona del sexo opuesto, ya hay diferencia, porque el hombre piensa como hombre, la mujer piensa como mujer. El hombre siente como hombre, la mujer siente como mujer. La anatomía, el cuerpo del hombre es diferente al de una mujer. Pero a pesar de todas esas diferencias, tenemos que tener, por otro lado, similitudes. Por ejemplo, ¿cuál? Que él y ella amen al mismo Dios, respeten los mismos mandamientos, tengan una vida de alta moralidad, que a ninguno de los dos les guste emborracharse, ni le guste la música obscena, ni le guste el engaño, ni la mentira, ni las inmoralidades, que ambos se amen, se respeten, se valoren, se consideren. Entonces eso va a hacer que le vaya mucho mejor. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero el yugo desigual es cuando tú, siendo hijo de Dios, te casas con una persona que sirve al diablo, o que sirve al pecado, o que es un religioso hipócrita, falso. Hay personas que son verdaderas cristianas que se enamoran de falsos cristianos. Y tienen que tener cuidado con eso. Que hay quienes se disfrazan de verdaderos hijos de Dios, pero no lo son. Por eso que antes de casarse verifique bien. Porque aún dentro de las iglesias hay muchos hipócritas, hay muchos falsos que están congregando en la iglesia, pero viviendo como hijos de las tinieblas. Todavía siguen en las borracheras, en las mentiras, en las inmoralidades, en la avaricia, en la codicia, en el egoísmo, en las mentiras. Y entonces, si tú te unes a esa persona, tu vida también será un rotundo fracaso. Amén. Entonces, ahora, si tú te casas con una persona que abiertamente te dice: yo no creo en Dios, yo no amo a Cristo, yo amo el pecado, a mí me gusta la vida liberal, me gusta drogarme, me gusta la vida desordenada, te lo está diciendo. Y a pesar de eso, tú te casas con esa persona porque te gusta físicamente, o porque tiene dinero, o porque te has acostumbrado, o porque hay cierta amistad o sentimiento, irás al fracaso. No solo irás a la tragedia, sino que Dios se va a desagradar de ti, porque es un pecado casarse en yugo desigual. Es una desobediencia a Dios. Es una mezcla nauseabunda. Es una mezcla sucia. Es una mezcla que perjudica, porque puede haber en la vida ciertas mezclas que más bien hacen bien. Amén. A veces uno prepara por ejemplo, cuando va a construir la mezcla, el concreto, y cuando hace la mezcla de esa masa, y echa agua, y echa cemento, y echa una serie de piedras, etcétera, es una mezcla, y dependiendo la proporción de elementos de esa mezcla y la calidad de cosas que se le metan, la mezcla puede ser mejor, puede ser más dura, más resistente. Pero
hay mezclas que en lugar de mejorar el producto, lo deterioran, lo dañan, lo debilitan. Entonces, esta clase de mezcla de hijos de Dios con hijos del diablo, lo que origina es el sufrimiento, el dolor y el fracaso. Adorado sea Dios. Esto no significa que Dios es un Dios que discrimina a las personas. No, Dios no discrimina a nadie. Dios no le discrimina. Pero Dios sí hace diferencia entre los buenos y los malos. Y hacer diferencia entre los buenos y los malos no es discriminación. Que en el país a los delincuentes se les lleve a la cárcel, eso no es discriminación. Que se le dé un trato especial a las personas, a ciertas personas por su color de piel, y a otras se le dé un trato negativo porque tiene otro color de piel o otra etnia o tipo racial, eso sí es discriminación. Amén. O por su lugar donde ha nacido. ¿Sí? Tratar a una persona con menos derechos porque nació en la selva amazónica o porque nació allá en las alturas donde cae la nevada, o porque nació en ciertas regiones que se consideran zonas atrasadas o pobres, y porque ese hombre o esa joven nació allí, se le dé un trato despectivo, humillante, eso es discriminación. Aleluya. O porque la persona tiene alguna enfermedad física, pero que puede desempeñar su trabajo bien, pero se le desprecia porque tiene un problema en el brazo o tiene alguna cicatriz o su estatura es bastante baja o es bastante delgado o es bastante obeso, pero puede realizar su trabajo bien y no darle el trabajo. Eso es un acto discriminatorio. Pero el hacer diferencias de las personas por su conducta moral, eso no es discriminación. Dios no dice, prohibido que te cases con los chinos, ni prohibido que te cases con los bolivianos, o prohibido que te cases con los africanos, o prohibido que te cases con los pobres, o prohibido que te cases con los ricos, o prohibido que te cases con personas de tal lugar. No. Dios lo que te dice, prohibido que te cases con gente mala. Amén. Usted se puede casar con una persona del color que sea, de la nacionalidad que sea, del lugar que sea, del apellido que sea, pero tiene que casarse con una persona que tenga a Dios. Eso es lo que Dios nos manda en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Hay quienes dicen, pero entonces ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Por qué no se puede casar un cristiano con un musulmán? Más bien deberían casarse si tienen amor. No, es que un cristiano es un hijo de Dios. Aleluya. Ahora, uno se puede casar con una persona que pertenezca a otra denominación religiosa. Por supuesto que se puede casar siempre y cuando esa persona que pertenece a ese grupo religioso tiene a Dios en su corazón. Si tiene a Dios en su corazón, gloria a Dios. No hay problema. Puede ser que tú pertenezcas a una religión cristiana que se llame la Casa de la Biblia. Ese es el nombre de esa religión. Y tú perteneces a otra religión que se llama la Paloma del Espíritu Santo. Pertenecen a dos grupos religiosos. Pero si en esos dos grupos religiosos se obedece la palabra de Dios
y se tiene a Dios en el corazón, no hay problema que se enamoren y que se casen. Amén. Pero primero hay que comprobarlo, porque a veces parece que tienen al mismo Dios y tienen la misma doctrina, pero a veces no la tienen, y entonces cuando se casan aparecen las diferencias marcadas y se inician los conflictos. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Esto del yugo desigual, hay que tener mucho cuidado porque hay personas que se disfrazan, que aparentan tener a Dios y creer en lo que tú crees y amar lo que tú amas y respetar lo que tú respetas y valorar lo que tú valoras. Pero en realidad solo se están disfrazando hasta lograr casarse contigo. Luego que se casan contigo, sacan las garras y entonces te quieren arrastrar a ti a su estilo de vida anticristiano y pecaminoso. Y esos casos se ha dado en muchos lugares. Por eso tenga cuidado con esos que se disfrazan engañadores o engañadoras. Que Dios nos guarde, que el Señor los libre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Vamos a leer la palabra de 2 Corintios 6, 14. ¿Qué dice el Espíritu Santo? A través de los labios del apóstol San Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Una persona que no tiene a Dios en su corazón. No, o sea, no cree realmente en Dios. Por eso que no lo tiene en su corazón. ¿No? Porque puede ser una persona que crea que Dios exista, que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no tiene a Dios en el interior. Así que cuando acá dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no solo se está refiriendo que es una persona que no cree, sino una persona que no tiene a Dios. Puede ser que en cierta manera crea en Dios, en Cristo, en la Biblia, pero no practica, no lo vive. Por ejemplo, Satanás, ¿cree o no cree en Dios? Sí cree en Dios. Satanás cree en Dios. La Biblia dice que Satanás cree en Dios y le tiembla. Es decir, sabe que Dios es poderoso y lo respeta y le obedece. Pero eso no hace que Satanás sea cristiano. Tú no puedes decir que Satanás es cristiano porque cree en Cristo. Claro que cree en Cristo en el sentido de que sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no cree en Cristo en el sentido de tener a Cristo morando en su interior. Los demonios creen en Cristo, por supuesto que sí, la Biblia lo muestra. Los mismos demonios se paraban y públicamente decían a Jesús, yo te conozco, yo sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Altísimo. Eso le decía, tú eres el Santo de Dios. Entonces los demonios creen en Dios en el sentido que saben que Dios es real, que Dios es santo, que su palabra es verdadera, que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que va a establecer su reino eterno, que los va a echar fuera un día, porque ellos saben que van a ir al infierno eterno, ellos lo saben. Satanás sabe que sus días están contados y que le queda poco tiempo, pero no cree en Dios en el sentido de amar a Dios, de obedecer a Dios. De cuando aquí la palabra habla, no os unáis con los incrédulos, se está refiriendo a personas que quizá creen que Cristo es real, que Dios es real, que la Biblia es real, que sus mandamientos son buenos, pero no obedece, no tiene a Dios.
Con esa persona no te puedes casar. Con esa persona no te puedes unir. Maravilloso Dios. Dele palma alabanza a Dios. Así que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué? El incrédulo es oscuridad y el creyente en Dios es luz. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Tú eres justicia, él es injusticia. Tú amas la justicia, la otra persona ama la injusticia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay alguna semejanza entre la luz y las tinieblas? Nada. Las tinieblas es la ausencia de la luz. En las tinieblas no hay luz. De las tinieblas no sale luz. Y donde está la luz no hay tinieblas. Así que hablar de luz y hablar de tinieblas es hablar de cosas totalmente antagónicas, contrarias, opuestas, diferentes. Entonces, eso no va a encajar, no va a compatibilizar. Otra pregunta para reflexionar, dice Dios, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Quién es Belial? Satanás, el demonio. ¿En qué se parece Cristo con los demonios? O con un demonio, o con Satanás. Es totalmente diferente. Entonces, un hijo de Dios tiene a Cristo. El incrédulo, ¿a quién tiene? A Belial, a Belcebú, a Astaró, a Satanás. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Porque el creyente es el que cree y el incrédulo el que no cree. Ahí hay un conflicto. ¿Qué acuerdo, qué correspondencia? El templo de Dios y los ídolos. El templo de Dios, ¿qué cosa es? El templo de Dios es donde mora Dios. Ese es el templo. Nosotros somos templos y dentro de nosotros mora Dios. ¿Y un ídolo qué cosa es? Un ídolo es una imagen donde moran los demonios. En el templo habita Dios, pero en los ídolos habitan demonios. Adorado sea Dios. Aleluya. En el templo está Dios. En la idolatría están los espíritus malos. En el templo se le adora a Dios. Y los idólatras adoran al falso Dios. ¿Cómo te vas a casar con un idólatra? Tú adoras a un Dios que es espíritu. Ellos adoran a dioses de madera, adoran a la vaca, adoran a un santo, adoran a una virgen, adoran a un ángel, adoran a un personaje de su religión y le ofrecen flores, velas. Y son hombres. ¿Cómo se va a adorar a hombres? A los hombres no se le adora. Puede haber hombres que han tenido una conducta muy recta, pero no son dioses. Porque todos los hombres han pecado. No hay ningún ser humano que no haya pecado. Todos han pecado. De una manera o de otra. De una manera más grave o menos grave, pero todos han pecado. El único impecable que jamás ha pecado, Jesucristo. Entonces, los santos de la Biblia, todos los santos de la Biblia, ellos también en algún momento de su vida, sobre todo antes de ser hijos de Dios, antes de ser cristianos, han pecado.
¿Se da cuenta? Hay personas que nunca han cometido un pecado grave como drogarse, embriagarse, matar, idolatrar, servir a los brujos o cometer una inmoralidad sexual, pero han cometido, por ejemplo, mentiras, engaños, ofensas, han pecado con la envidia, han pecado con la avaricia, han pecado con la falsedad, con la incredulidad. Esos también son pecados. Hay personas que han hecho pecados muy graves, hay otros que no. Hay personas que nunca se han emborrachado, nunca han fornicado, nunca han adulterado, nunca han fumado un cigarro, nunca han hecho abortos, nunca han ido a fiestas a bailar rumba, pero sí han tenido orgullo, o han tenido envidia, o han tenido rencores, y todo eso también es pecado. Y tanto los que han pecado gravemente como los que han pecado en menor proporción tienen que arrepentirse. Todos los seres humanos han pecado. Todos los seres humanos tienen que arrepentirse. Tienen que pedirle perdón a Dios. Tienen que pedirle misericordia a Dios. Adorado sea Dios. Lo tienen que hacer. Gloria al Señor. Entonces, San Pedro apóstol, antes de ser santo, era un hombre pecador. San Pablo, antes de ser santo, era un hombre pecador. Jacob, antes de ser un hombre santo, era un hombre pecador. Abraham, vemos que el mismo Abraham también hizo cosas muy negativas, pero luego Dios lo santificó. Alabado sea Dios. Y por lo tanto no podemos adorar a ningún hombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios no acepta el yugo desigual. No lo acepta. Seguimos leyendo. Versículo 16, ¿qué dice? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí templo somos nosotros. Porque vosotros sois, ¿qué dice? El templo del Dios viviente. Cada uno de nosotros somos un templo. Pero la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios en su conjunto, también es un templo. ¿Donde habita quién? El Espíritu Santo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Y por qué somos templo de Dios viviente? Porque Dios ha prometido que Él va a habitar en medio de su pueblo. ¿Lo dice la Biblia? Sí, aquí lo dice el versículo 16. Habitaré, dice Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. De Dios está diciendo, yo voy a habitar en medio de ustedes. Yo voy a estar en medio de ustedes. Si Dios está en medio de nosotros, ¿cómo te vas a casar con un hijo del diablo que tiene demonios? Alabado sea Dios. Porque a la hora tú estás unida a Dios, unido a Dios, sirves a Dios, tú vienes a la casa de Dios, tienes una vida religiosa. Porque nosotros somos religiosos en el buen sentido de la palabra. Porque religión es relación con Dios. La Biblia dice en Santiago, habla de la religión verdadera. Nosotros practicamos y somos participantes de la religión verdadera. ¿Es verdad? Aleluya. Por lo tanto, nosotros que tenemos una relación con Dios, que tenemos una vida religiosa, nosotros oramos todos los días. Y no oramos 5 minutos ni 2 minutos. Oramos por lo menos 1 hora al día. O 2 horas al día. El cristiano ora. El cristiano lee la Biblia todos los días. El cristiano viene a la casa de Dios. El cristiano canta y alaba a Dios.
El cristiano predica la palabra de Dios. El cristiano le enseña al prójimo la Biblia. Tiene una vida religiosa, una vida de servicio a Dios, una vida de comunión, de unión con Dios. Pero si tú te casas como persona casada, tienes la responsabilidad de también servir a tu pareja matrimonial, de cohabitar, de convivir, de ayudarle, de sostenerle, de alentarle. Y entonces esa persona sirve a la maldad y tú sirves a Dios. Y ahí te vas a encontrar con un problema, una situación difícil. Y es más, tu deber es estar con tu pareja matrimonial. Pero tu pareja matrimonial no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere venir a la casa de Dios, no quiere servir a Dios. Y eso es lo que sucede con muchas personas, que su pareja matrimonial no ama ni sirve a Dios, que se encuentran en una encrucijada y no saben qué hacer. Porque dicen, por un lado, yo tengo el deber de seguir las pisadas de Cristo, de ir a la casa de Dios, de ir al lugar donde Él está, de obedecerle, de servirle. Pero por otro lado, yo tengo que cumplir mi deber matrimonial, conyugal. Tengo que estar al lado de mi esposo. Pero mi esposo, ¿hacia dónde va? Él va a los lugares pecaminosos. Él no quiere ir a la casa, él quiere ir al brujo. Él quiere ir a la cantina. Él quiere ir al centro de baile nocturno. Él quiere ir a consultarle al astrólogo o a la hechicera. Él quiere adorar a la vaca o a un pedazo de yeso o a un santo o a una virgen de madera. Tú quieres adorar al creador del universo. Y eso origina problemas matrimoniales. Pero qué lindo es que te cases con alguien que tú quieres ir a orar, él quiere orar. Tú quieres leer la Biblia, él quiere leer la Biblia. Tú cantas a Dios y los dos le cantan a Dios. Los dos van a la casa de Dios, los dos sirven a Dios, los dos. Alabado sea Dios. Te casas con un mundano, el mundano quiere ver pornografía. El mundano quiere hacer prácticas sexuales contigo que no son sanas ante los ojos de Dios. Porque hay esposos que son pervertidos sexuales. Y entonces te casas con un pervertido sexual que quiere humillarte como mujer en el ámbito sexual. Es decir, no es una sexualidad sana, sino que quiere prácticas antinaturales. Y el hombre te dice, si tú no me satisfaces en lo que yo te pido, te voy a dejar. Y tú no quieres que tu matrimonio se rompa y te encuentras en un problema. ¿Qué hago? ¿Agrado a mi esposo en el ámbito sexual que me está pidiendo hacer prácticas que son antinaturales, sodomitas? ¿O agrado a Dios que me dice que yo tengo que respetar a Dios con mi espíritu y con mi cuerpo? ¿Qué hago? Ahí hay un problema. En cambio, si te casas con un hijo de Dios, el hijo de Dios, aunque se una a ti sexualmente todos los días, si es que lo desean, no te va a usar de una manera sexual sucia, denigrante, porque una mujer no es un objeto sexual y el hombre tampoco es un objeto sexual. La sexualidad tiene que ser decorosa, armoniosa, sana, limpia y con amor. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? ¿Cuántos adoran a Dios? Te casas con un mundano, hasta él quiere tomarte foto desnuda. Dice, no, tú eres mi esposa, y papá te toma foto desnuda. O te filma teniendo sexo con él. Y luego se lleva los videos en el celular. Luego se le pierde el celular. Y todo el mundo te ve desnuda teniendo sexo con tu esposo.
Pero te pasa porque los mundanos tienen la mente enferma. Porque no es normal, no es sano que el esposo te quiera tomar fotos desnuda y fotos teniendo sexo. Pero muchas esposas sufren porque tienen esa clase de esposo. O lo obligan a la esposa a ver películas de pornografía. Y eso origina un trastorno. O quiere que te vistas como una ramera de la calle. Y tú eres una mujer de Dios. Una mujer de alta moral, de alta pureza. Eres una dama. Nadie te está diciendo que te vistas con una túnica de hace 2000 años. Que andes con tu túnica de los tiempos bíblicos y con tu sandalia de los tiempos de Moisés. Pero tienes que vestir con pudor, con decoro. Puedes vestir con elegancia. Pero hay esposos que le dicen, son unos anormales e impúdicos y exhibicionistas que les gusta exhibir a su esposa. Y le dicen a su esposa, yo quiero que te pongan la ropa bien apretada. Yo quiero que se te vea una parte, por lo menos la mitad de los senos al aire. Que te pongas una falda chiquitita, pegadita, que se te vea lo más arriba posible. Y hay hombres que les gusta así. Y cuando ve que otros hombres miran a su esposa, él se siente el campeón. Él siente que tiene a la reina de belleza. Porque todo el mundo la mira y dice, oh, ¿qué tal mi esposa? Oh, te felicito, tienes un mujerón. Tienes una tremenda mujer, pero eres un necio. Porque esos mismos que te dicen así, la están codiciando a tu mujer. Y la están hasta enamorando. Y hasta te la van a quitar por necio. Porque a tu esposa no la puedes exhibir como carne de un camal. A la mujer se le valora, se le respeta. ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces, no podemos casarnos en yugo desigual. Vea lo que dice acá, versículo 17. Por lo cual, salí de en medio de ellos. ¿De quién ellos? ¿De quiénes son ellos? Dice, salí. ¿Quiénes tienen que salir? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que salir de en medio de la gente corrompida, pecadora, inmoral. Y apártense, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, lo sucio. Y cuando estés limpia, te recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. De Dios te está diciendo, ¿tú quieres ser mi hija? ¿Tú quieres ser mi hijo? Tienes que estar limpio. Y para estar limpio tienes que separarte de lo sucio y de lo que te contamina. ¿Y qué cosa te contamina? El pecado, las maldades, las inmoralidades, pero también las malas amistades, las malas compañías te contaminan. Porque las malas compañías, ¿de qué te hablan? Te hablan de inmoralidades, te tientan. Y eso no te edifica, eso te contamina. Por eso que un hijo de Dios tiene que cuidar lo que oye. El hijo de Dios no escucha música inmoral, obscena, música mundana, ni ve películas o programas mundanales, porque no te edifica, te contamina, te llena de ira, te llena de lujuria, de descontrol sexual, te mete ideas negativas, te quita la fe, te perturba, te asusta. Una hija de Dios no puede estar viendo películas de terror o series de brujería, de hechicería, de ocultismo, de Harry Potter, ni leyendo esas basuras. No. Ni novelas, porque tienen contenido erótico, porque habla de un sensualismo, de un
desenfreno pasional. Y eso no te edifica. Más bien te despierta la malicia. Te despierta a veces el deseo de engañar a tu esposa, de engañar a tu esposo, de buscarte otro hombre, otra mujer. Te despierta el deseo de tener prácticas sexuales sin estar casado, o relaciones extramatrimoniales, engañando a tu pareja con la cual te casaste. Adorado sea Dios. Entonces, cuídate lo que ves. Películas de muerte, de sangre, que sacan las cabezas, que sacan las tripas, que acuchillan, películas de zombies, de vampiros, cosas que no edifican, o de burlas, de atropellos. Descuida tus ojos lo que ves. Eso se llama higiene mental, higiene visual, higiene auditiva. Cuídate lo que ves, lo que oyes, dónde te metes. Sé muy selectivo con quién te vinculas, con quién te relacionas. Aléjate de la gente drogadicta, la gente viciosa, la gente perversa. Y si te acercas a ellos, es para alumbrar en medio de ellos. Es para ayudarlos, para enseñarles la Biblia, para aconsejarles. Pero no para que ocurra lo contrario. Que más bien ellos te dicen, vamos a fumar droga. Salud, compadre, un traguito. Vamos a buscar unas mujeres por allí. Vamos a estar. ¿Por qué no sacas la vuelta a tu esposo? Vamos, yo te voy a hay un muchacho que se enamoró de ti, ven. Estás con ese feo, ven, yo te voy a presentar a otro que es muy atractivo, vámonos al baile. Si tú te metes donde está el calor, vas a sudar. Y si te metes donde está el frío, vas a temblar. Si te metes donde está el pecado, te va a contaminar. Y eso no quiere decir que tú eres débil. No, no somos débiles. Somos fuertes, pero tampoco somos perfectos. No somos absolutamente duros ni fuertes. El único que lo es Dios. La Biblia dice que la carne es débil y que el hombre es frágil. Dios es nuestra fuerza. Somos fuertes en Dios, pero tampoco no somos absolutamente fuertes para estar jugando con la tentación. ¿Por qué usamos ropa? Porque nos protege del calor o del frío. La ropa la usamos para que la temperatura corporal sea moderada. ¿Sí o no? Pero porque temperaturas extremas nos va a enfermar. El cuerpo humano tiene una resistencia, pero tiene límites. Por eso cuídate, protégete. La mala junta, las malas compañías, las malas influencias, eso te puede hacer resbalar. Y no digas, no, yo soy poderoso. No, no juegues con fuego. Huye de la tentación. Huye de la trampa. No desafíes. A ti Dios te sacó de un mundo de drogas y de alcohol. Debes de alejarte de la gente que está metida en eso. Alejarte, borrar de tus contactos telefónicos quienes están en esa vida. Tienes que romper vínculos, esos tentáculos que te jalan para que tú vuelvas al alcohol o a las drogas o a la vida de perdición sexual. Tú has sido un hombre mujeriego y todavía tienes ahí los teléfonos de todas las mujeres, hasta las fotos. Dice, por si acaso algún día las necesite. No, borra y si es posible cámbiate de número. Pero hay quienes no han hecho eso. Y hasta todavía en sus redes sociales, ustedes tienen fotografías de cuando no era hijo de Dios y tiene un aspecto de impío, seductor. Y eso no es como que usted tenga fotografías en bikini
en sus redes sociales, exhibiendo su hermoso cuerpo, según usted, para que los hombres estén ahí como zancudos. Uno debe de escapar, alejarse, apartarse de la influencia pecaminosa, de la influencia maligna, alejarse de todo eso, separarse de todo eso, huir de todo eso. Pero si tú te juegas con fuego, vas a, supuestamente dice, voy a predicarle a mi ex, voy a buscarla a su casa, y tu ex sale con una ropa despampanante, y al santito con vila se le salen los ojos. He venido a hablarte del amor de Cristo. Y tú le hablas del amor de Cristo, y más bien la muchacha te habla de su amor hacia ti. Y vas a acabar pecando de nuevo. Ahí usted está fallando. No, tú has sido alcohólico y te vas a predicar a la cantina. ¿Te gustaba andar con prostitutas? Dice, pastor, voy a ir al prostíbulo a predicarle a esas pobres mujeres. No, no es el lugar para ir a predicar. Un cristiano no puede ir al prostíbulo a predicar a las prostitutas, ni a ir allá a esos lugares donde las prostitutas están en pleno ofrecimiento. Y ahí va él solo todavía a predicar. No, hermano, no es el lugar adecuado. Estás jugando con fuego. Estás metiendo la cabeza dentro de la boca del tiburón. Y eso no lo debes hacer, porque vas a perder la cabeza. Por eso el Señor dice, salí de en medio de ellos, porque te van a atrapar, te van a seducir, te van a engañar, te van a destruir. Ahora, cuando el Señor dice, salí de en medio de ellos, lo que nos está diciendo es que salgamos del planeta Tierra y nos vayamos a otra galaxia a vivir, alejados de los pecadores. No. Lo que nos está diciendo es que salgamos de sus ambientes pecaminosos. Porque tenemos que ir a trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que relacionarnos en la sociedad. Y dentro de la sociedad están los seres humanos, y los seres humanos, desgraciadamente, la mayoría está en el pecado. Pero estamos ahí, pero no en sus ambientes inmorales o viciosos. Ahí no. Usted puede en su salón de clases estudiar con compañeros de diferentes religiones y diferentes conductas morales, pero está estudiando. Su mente está enfocada en lo que dicta el maestro. Y se saluda con sus compañeros, hay una amistad sana, pero cuando tus compañeros te dicen, ahora acabando la clase, vámonos allá al baile, vámonos allá a fumar, vámonos a fornicar, vámonos a pecar, ahí donde usted tiene que decir, ahí yo no piso. Yo no participo en eso, porque yo soy hijo de Dios. Ahí donde tú tienes que obedecer la palabra que dice, salí de en medio de ellos. Cuando te dice ya, vamos a tomarnos unas cervecitas, vamos a tomar unos cuantos tragos para matar la sed, para matar las penas, no lo hagas. Ellos se van a la cantina, tú ven a tu casa o a la casa de Dios o a otro lugar donde no haya eso. Salí de en medio de ellos, sal en medio de los incrédulos, de los mundanos, de los pecadores. Aléjate, dice. No tengas amistad. Mire, la Biblia nos enseña, la Biblia dice que no podemos tener amistad con el mundo. Cuando dice amistad con el mundo, lo que se está refiriendo que no podemos tener amistad con los mundanos. ¿Y quiénes son los mundanos? Los mundanos son los que sirven al pecado y a la maldad. Podemos ser compañeros, sí, pero amigos ya no. Amigos ya no. ¿Amigos en qué sentido? Es verdad que somos amigos en el sentido de que los amamos, los valoramos, a todas las personas que nos rodean, al prójimo. Claro, en ese sentido sí somos amigos.
aún de los pecadores, pero no somos amigos de los pecadores en el sentido de que tenemos un acercamiento bastante estrecho. No, ahí sí que no. Que ya no tenemos esos vínculos, esa unidad que quizás teníamos cuando no éramos hijos de Dios. Eso ya no, eso se acabó. Ahora con los que eran mis amigos mundanos, con los cuales yo andaba, con los cuales yo reía, paseaba y estaba en todas esas vivencias y prácticas contrarias a la palabra de Dios, ahora yo ya no ando en ese caminar. Yo ya no ando en esos ambientes. Ahora yo ando con el pueblo de Dios. Ahora yo ando con los hijos de Dios. Ahora mis amigos son los hijos de Dios. Ahora mis amigas son las hijas de Dios. Y todos ellos que fueron mis amigos ahora son mis compañeros. Ya no tengo ese vínculo como lo tenía antes. Aunque los amamos, los respetamos y queremos que se salven, pero ya no tenemos ese vínculo. ¿Por qué? Porque ya no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Nosotros hablamos de cosas sanas, puras, limpias. Ellos hablan de cosas diferentes. Amén. Ahora esto tampoco lo lleva al extremo de pensar de que no podemos conversar o reunirnos en un momento determinado con los compañeros del trabajo, siempre y cuando el ambiente es un ambiente que no es pecaminoso e inmoral. Yo puedo reunirme con mis compañeros de trabajo, vámonos a comer un pollo a la brasa, estamos comiendo y conversando de un tema que no es inmoral, que no es negativo. Lo podemos hacer, por supuesto que sí. Pero cuando comienzan ya a hablar de cosas inmorales, hacer chistes de doble sentido, ya ese no es mi ambiente. Ahí les tengo que decir, amigos, que Dios los bendiga, me tengo que retirar. O cuando estamos reunidos compartiendo con los compañeros de la universidad o del colegio, y mientras estemos conversando algo que no sea inmoral, impúdico, podemos conversar de deporte, podemos conversar de política, podemos conversar de economía, podemos conversar de historia, podemos conversar de nuestras vivencias, pero cuando ya las conversaciones se tornan negativas y morales, entonces comienzan a hablar chismes o murmuraciones, entonces ahí nosotros tenemos que retirarnos. Ahí ya no. ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces, aleluya. Puede ser que usted tenía muchos amigos que eran personas que se prostituían, eras amigo de prostitutas y de prostitutos, eras amigo de drogadictos, de ladrones, de sicarios, de pervertidos, de mentirosos, de estafadores. Tú estabas en ese ambiente, hablaban el mismo idioma, pero el día que te volviste hijo de Dios, ahora tienes que salir de eso. Porque si sigues en eso, si sigues ahí, vas a volver a esa vida. Tienes que salir de ahí. Tienes que salir de ese pantano. Tienes que salir de esa cueva. Tienes que salir de esa cueva de ladrones. Hay quienes han cometido el error de ya se entregaron a Cristo, ya se arrepintieron, pero quieren mantener esos vínculos con ese tipo de personas porque se conocen de muchos años, pero desgraciadamente la influencia negativa te va a volver a arrastrar y vas a volver como la puerca lavada, que uno la baña y luego de bañada se vuelve a meter al fango, al lodo, al pantano. Salid en medio de ellos. No yugo desigual, porque eso es yugo desigual. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo soy una persona que amo a Dios, amo la verdad, amo la justicia. Yo no puedo tener amigos delincuentes, ni amigos mafiosos, ni amigos pervertidos sexuales. Yo no puedo ser amigo de un violador de niños. Yo no puedo ser amigo de un hombre que vende drogas a los niños en las escuelas. No, puede ser mi vecino, puede ser un compañero, porque está ahí en mi entorno, pero no podemos ser amigos, porque yo soy diferente, aborrezco esas cosas. Yo soy amigo de los que aman a Dios, yo soy amigo de los que aman la justicia, aman la verdad,
Entonces, si usted todavía tiene yugo desigual con amigos mundanos, con amigas mundanas, eso a Dios no le agrada. Eso es yugo desigual. Pero yugo desigual también es cuando usted se enamora de alguien que no es hijo de Dios. Y peor aún cuando se casa con alguien que no es hijo de Dios. Pero hermanos, ni siquiera, porque el yugo ¿para qué se usaba? Para que el toro esté al lado del otro toro y se le coloque el yugo en el cuello. Para que los dos estén al lado. Los dos andan juntos. Los dos voltean a la izquierda. Los dos a la derecha. Los dos suben la montaña. Los dos bajan la montaña. Los dos, cuando se agacha uno a comer, el otro también tiene que comer porque están enyugados. Van a beber, los dos beben. Todos están ahí. Al lado. Yugo. ¿Cómo usted va a estar un yugado con un corrompido, con un delincuente, con un mentiroso, un degenerado? No. No puedo tener amistad con los mundanos. Ese tipo de amistad se acabó. Ya no hay yugo ya. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y si tú no puedes ser amiga de un mundano, menos tener un enamorado mundano. Porque un enamorado es más que un amigo. ¿Sí o no? Un enamorado es más que un amigo. El vínculo, el acercamiento es más fuerte. Y un novio que ya está para casarse contigo es más que un enamorado simple. Porque ya está para casarse contigo. Hay un compromiso de matrimonio. Y es más, si se casan, ya el vínculo llegó hasta lo más fuerte entre tú y el sexo opuesto. Y si no podemos ser ni amigos con los mundanos, menos podemos hacer esposos. ¿Cuántos alaban a Dios? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y entonces yo los recibiré y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuál promesas? De ser hijos de Dios, de que Dios va a ser nuestro Padre, que vamos a ser su Hijo, que Dios va a habitar en medio nuestro. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, ya sea de la carne, es decir, del cuerpo, y del espíritu, perfeccionando la santidad en el respeto o el temor de Dios. Cada día tenemos que ser más santos. Cada día tenemos que ser más limpios. Cada día tenemos que ser más puros. Cada día más santidad del cuerpo. Porque hay pecados que se hacen con el cuerpo. Especialmente con el cuerpo. Y hay pecados que especialmente se hacen con el espíritu. Aunque hay muchos pecados que se hacen con el espíritu y con el cuerpo. Alabado sea Dios. Pero por ejemplo la envidia en sí es un pecado del espíritu. El adulterio es un pecado que uno hace con el cuerpo. También con el espíritu, lógicamente. Porque la Biblia dice que del corazón salen los adulterios. Pero más que nada uno lo hace con el cuerpo. Porque es un pecado sexual. Hay quienes deshonran su cuerpo con inmoralidades sexuales o metiéndole al cuerpo droga, alcohol, tatuajes, siliconas y ese tipo de cosas. Operación de un aparente cambio de sexo. Y la verdad que no existe operación de cambio de sexo. Porque el sexo no se puede cambiar. Si hay un doctor que te ha dicho yo te opero y te cambio el sexo, es un mentiroso. Porque el sexo no se puede cambiar.
te pueden mutilar tu cuerpo con alguna operación, mutilar tus genitales. En el caso de las mujeres le pueden cortar los senos, las mamas, y en el caso de los hombres le pueden mutilar su órgano reproductor, es decir, se lo sacan. Pueden colocar siliconas en el cuerpo para dar el aspecto varonil o el aspecto femenino. Pueden hacer una operación de una aparente vagina, pero que no es una vagina, y dice, ya te cambié de sexo. Falso. No es verdad. Porque el sexo está en cada célula de tu cuerpo. ¿Cuántos adoran a Dios? Las células, los cromosomas XX, XY. Alabado. Así que el sexo no se determina por usar el cabello larguísimo. Por dejarte el cabello larguísimo no te vas a convertir en mujer. Ni por ponerte un implante de seno o inyectarte hormonas que te desarrollen las mamas, te vas a convertir en mujer. Ni cortarte las mamas te van a convertir en hombre. No, porque naciste hombre y morirás siendo hombre. Naciste mujer y morirás siendo mujer. Y el día que te mueras, Dios no te va a llamar con el nombre del sexo cambiado, sino con el nombre del sexo que Él te dio. Porque varón y hembra los hizo Dios. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? Amén. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Ahora, eso del yugo desigual es para los solteros, pero también el yugo desigual es un mandamiento para los casados, mejor dicho, para los padres. Los padres tienen que cuidarse y esforzarse de que sus hijos se casen en un yugo igual, no en un yugo desigual. Porque hay padres que dicen ser cristianos, que casan a sus hijas, a sus hijos, en yugo desigual. ¿Y por qué? Porque esa persona tiene dinero, o porque tiene fama, o porque tiene ciertas cosas, o cierto nivel profesional, o porque le va a otorgar el ingreso a un país importante. Y entonces acepta de que su hijo o su hija se case con un hijo del diablo. Eso es yugo desigual. Y Dios no se agrada del yugo desigual. Dios no acepta el yugo desigual. Los padres no pueden, un padre cristiano, un hijo de Dios, no debe de aceptar que sus hijos se casen en yugo desigual si es que lo ama. Porque no le va a ir bien a ese hijo. No le va a ir bien a esa hija. Una de las cosas que más garantiza la felicidad matrimonial de tus hijos es que se case con un buen hombre, con una buena mujer. Es decir, que se case con una persona que tenga a Dios en su interior. Si a mí me dice, pastor, yo me quiero casar con un compañero del trabajo, de la universidad, del trabajo. Yo le pregunto, ¿y tiene a Dios? No, no tiene a Dios, es mundano. Entonces yo no te puedo aconsejar, nunca jamás te aconsejaré que te cases con una persona que no tiene a Dios. Porque no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, ¿a quién tiene? Al diablo. Y si tiene al diablo, ¿qué garantía hay que te trate con amor, con respeto, de que no te patee mañana, no te abandone, no te deje? Lo que más probable es que te vas a llorar y gritar. Así que ningún pastor, y que me escuchen los pastores con el respeto que se merecen, ningún pastor o sacerdote, hombre de Dios, jamás puede aconsejar a una persona que se case con un impío, con una impía. Jamás aconsejar a un hijo de Dios o a los hijos de Dios que se casen con un impío, con una impía. Hasta cualquier persona que se me acerca a preguntarme, pastor,
yo me puedo casar con una persona así o así. Yo le digo, si no tiene a Dios, yo no te lo recomiendo. Si tiene a Dios, entonces sí. Pero si no tiene a Dios, no. La Biblia dice que nos podemos casar, pero en el Señor. Pastor, yo quiero casarme y que me vaya bien. Cásate en el Señor. ¿Qué es eso, pastor? Que te cases con una persona que tenga a Dios. Ese es el consejo de un hombre de Dios, de un hijo de Dios, de un pastor, de una madre cristiana, de un padre cristiano, de una abuela cristiana a sus nietos, a sus nietas, de un abuelo cristiano a sus nietos o nietas. Cásate en el Señor. Cásate en la voluntad de Dios. Cásate con una persona que tenga a Dios. A veces me dicen, pastor, pero ya tuve sexo con este mundano. Ya tuve sexo con esta mundana. Ya yo hasta un embarazo. ¿Qué hago? ¿Usted me recomienda que me case? Yo le digo, yo no te puedo recomendar que te cases con alguien que no tiene a Dios. Pero la verdad que hay un embarazo. Hay un embarazo. Y por el lado de que no tiene a Dios, no conviene que te cases con él. Por el lado de que ya tuvieron sexo y hasta hay un embarazo, sí te conviene que te cases con esa persona. ¿Por qué? Porque ya se han unido sexualmente. ¿Se da cuenta? Y lo ideal es que ese hombre, si ya se unió con esa mujer sexualmente, que la honre y que la respete. ¿Sí o no? Y si hay un hijo todavía, lo ideal es que ese hijo tenga a su padre biológico y a su madre. Eso es lo ideal. Por un lado, sí conviene que te cases porque ya se han unido sexualmente y hay hasta un embarazo. O quizás no hay ni embarazo, pero ya se unieron sexualmente. Pero por otro lado no tiene a Dios. ¿Qué hago, pastor? Ponte a orar y Dios te va a dirigir. Y haz lo que Dios te diga. Adorado sea Dios. Adorado sea Dios. Aleluya, porque hay casos que la hija ya fornicó con el mundano, pero el papá dice, es un mundano, no quiero que te cases con él. Y no se casa, la hija se queda sola, ya perdió la virginidad. El mundano ya se fue, pero ahora aparece otro mundano. Y ahora la hija fornica con otro ahora. Ahora tiene el segundo marido. Y luego viene un tercero, y luego viene un cuarto. Y a veces tiene hijos con cada uno de ellos. Mejor hubiera sido que se case con el primero ya. Porque no todos los casos son iguales. Pero hay casos también que la muchacha está embarazada del mundano. Los padres la obligan a casarse. Se casa con el mundano. Y al mes el mundano se desaparece, se va a otro país y la abandona para siempre. Y luego la hija le dice al papá, tú me obligaste a que me case con él. Y ahora mira, me casé y todavía tengo un hijo. Y ahora yo no me puedo casar. Porque si yo me caso con otro, estaría cometiendo adulterio. Por eso que no se puede obligar a los hijos. Ni el pastor puede obligar a casarse, ni el sacerdote, ni los padres. Que busquen la dirección de Dios. Adorado sea Dios. A veces la hija fornicó con el mundano o el muchacho fornicó con la mundana y se casan y matrimonialmente se establecen y se mantienen ahí y se arreglan incluso en su conducta. Pero hay casos que se casan y el mundano la abandona o la mundana lo engaña con otro hombre. Entonces, esos casos son complicados. Todos son diferentes y no podemos dar una ley genérica, pero hablando en términos de mayor proporción, jamás yo te voy a recomendar que te cases con un impío. Pero si ha habido ya sexo, entonces ora, clama a Dios y que Dios te dirija. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero lo que le quiero decir es que no está obligado. No está obligado. O sea, a veces los padres creen que ya mi hija tuvo sexo con ese hombre, ya obligatorio tiene que casarse. No es así. No es así. Porque es mejor estar sola a veces. Hay veces que es mejor estar sola con su hijito que mal acompañada. Por eso que hay que buscar
la dirección de Dios. O tú dices, no, ya mi hija ya tuvo sexo con ese hombre, así que se casa. Y luego ese hombre le da de puñete, de patada, es un borracho, la engaña. Te vas a lamentar. Mejor que se quede sola, tenga su hijito. Mañana Dios le da un esposo cristiano que la ame, la valore y sea feliz. Porque lo importante es hacer la voluntad de Dios. Ahora, si Dios sabe que ese mundano va a cambiar, va a ser diferente, no le va a dar de puñetes ni patadas a tu hija, entonces que se case. Quizás al principio no se convierta en hijo de Dios, pero con el tiempo Dios va a hacer la obra. Por eso que no hay una regla genérica. Hay que buscar la dirección de Dios y hay que esperar. En estos casos no se puede tomar decisiones rápidas, precipitadas, alocadas. No, hay que esperar. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Dios es poderoso. Dios es poderoso. Aleluya. Mañana vamos a seguir hablando de este tema sobre el tema de los novios, los enamorados, el yugo desigual, el yugo igual y la conducta que deben tener los enamorados cristianos hasta que se casen. Así que mañana, con la ayuda de Dios, seguiremos con este tema. Que Dios los bendiga a todos. Pónganse de pie, vamos a orar. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, eres un Dios bueno, sabio y santo. Eres un Dios poderoso. Padre amado, Padre bendito, Padre celestial. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. Si tú eres una madre que estás llorando porque tu hija ha fornicado con un muchacho, o tu hijo ha fornicado con una muchacha y no sabes qué hacer, si los separas, si los casas, si les aconsejas que se casen o que se separen, pero ha fornicado con un mundano o ha fornicado con una mundana. ¿Qué hago, pastor? No sabes qué hacer. Hay que buscar la dirección de Dios y, si es posible, acercarte a un pastor que tenga sabiduría y conocimiento de la palabra para que le digas los detalles, para darte un consejo más exacto de acuerdo al caso. Pero no se precipite en actuar como papá, como mamá. Y más aún si es una persona, tu hija menor de edad o tu hijo menor de edad, no se precipite en tomar una decisión. Porque a veces haces un rompimiento en esa relación de pareja y causa destrozo. O haces un rompimiento de esa pareja y es para bien. Aleluya. Que Dios nos dirija. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, te alabamos, te engrandecemos. Eres un Dios fiel y poderoso. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba. Tú eres fuerte y eres fiel. Eres sabio y eres santo. Señor, ayúdanos. Señor, bendícenos. Señor, mire esa joven que está llorando diciendo, ¿qué hago? He tenido sexo con este muchacho y no sé qué hacer. Si me caso o no me caso, si me quedo así, ¿qué hago? Señor, dirígela. ¿Qué es lo que debe de hacer? Dirige. Y mire esos padres que a veces obligan a los hijos a casarse porque ha habido una relación sexual o porque ha habido, Señor, un embarazo. Y obligan de una manera incorrecta, Padre. Alabado sea Dios. Obra Dios. Cambia corazones, cambia vidas. Mire esos cristianos que tienen que tienen amigas mundanas, amigos mundanos. Y eso no edifica. No edifica. Eso no es correcto. Dale la sabiduría. Porque tu palabra dice que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Padre, te adoramos, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Dios bueno, Dios santo, Dios poderoso.